Vamos a orar y continuar nuestro estudio a través del libro a los Romanos, un libro extraordinario para todos nosotros los creyentes, viendo ya los capítulos 1 al 5. Llegamos al capítulo 6, donde se nos dice que debemos morir para vivir. Oremos, Padre, venimos delante de ti para darte muchas gracias por tu amor, gracia y misericordia. Oramos para que tu Espíritu Santo esté con nosotros siempre y con tu pueblo, tu congregación, tu iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones y que crezcamos día tras día en ti, que alimentemos, Señor, nuestra vida espiritual con tu palabra. Ponemos delante de ti nuestras familias, Señor, el staff que sirve, tu iglesia en el mundo entero, todas las naciones de este mundo que están en gran peligro, que tú reines sobre cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Si tienen una Biblia, ábranla en Romanos capítulo 6, del 1 al 23 en esta noche. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos habla claramente que somos justificados por la fe, que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, esa gracia que es un favor inmerecido, porque la ley vino para mostrar mi pecaminosidad, para darme el mandamiento, pero no darme el poder para ejecutarlo. Pero Jesús, mi Señor y Salvador, vino a cumplir la ley por mí, para decirme ahora, cree y viviréis, pues en Él somos justificados por su obra, por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, porque el pecado vino a este mundo para destruir a la humanidad y vivimos consumidos por el pecado por mucho tiempo, pero el Señor no nos dejó solo, el Señor envió a su Hijo, Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos da 3 instrucciones para tener victoria sobre el pecado. Podemos pecar, pero no tenemos ya que pecar, porque en Cristo somos más que vencedores. El pecado está a la puerta y podemos decidir si pecamos o no pecamos. Y la tentación en sí misma no es el pecado es cuando se consume nuestro ser en tales pasiones y deseos y damos pie a ejecutar esas tentaciones, y esas tentaciones traen como resultado el pecado, pero el Señor me ha llamado para someter mi vida a Él. No debo dejarme confiar por mi carne ni guiar por mi corazón, porque más engañoso que todas las cosas es mi corazón y solo Dios lo conoce. En el capítulo 6 de Romanos, en el verso 1 dice: aquí el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo, él comienza con una pregunta, un interrogante que se contesta por sí mismo y es un interrogante retórico. Y nosotros debemos preguntarnos constantemente sobre las cosas de la eternidad. ¿Qué pues diremos? ¿Qué le digo a la iglesia del Señor respecto al pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchos piensan que a más pecado, más gracia. Nacimos en pecado, ciertamente, continuamos en pecado hasta que Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos libertad y para librarnos de la esclavitud del pecado. Y a santidad nos ha llamado el Señor, no a inmundicia. Él por su gracia nos ha salvado por medio de la fe y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él. Algunos dicen, a más que peco, más gracia que el Señor pone sobre mi vida. La gracia no es una licencia para pecar, la gracia es un favor inmerecido para acercarme a Dios, para ser perdonado
En segunda a los Corintios leemos: de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, en el verso 17. Y eso es lo que aconteció en mi vida. Vivía una vida de práctica de pecado. Mi vida comenzó a cambiar cuando comenzaron a orar por mí. El Espíritu Santo me dio convicción de pecado, de justicia y de juicio para venir a Cristo, para darme entendimiento de su perdón, y cuán agradecido estoy con mi Padre por entregar a su Hijo por mí, porque Él derramó su sangre para limpiarme y lavarme de todos mis pecados, para justificarme y hacerme más blanco que la nieve. Él toma en Cristo Jesús mis pecados y los separa como está el oriente del occidente, los sepulta en lo más profundo del mar para no acordarse más de ellos. ¿Cómo voy a poder seguir viviendo en pecado después de haber sido rescatado y comprado de mi vida de pecado a tal precio? La sangre preciosa de mi Salvador fue derramada por mi libertad. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible llamarnos cristianos y vivir una vida de práctica de pecado. Sin embargo, hay muchos de entre nuestros familiares, de entre nuestros amigos, personas con las que tratamos, viven una vida de pecado y piensan que están bien en Cristo Jesús. Y vemos su confusión y vemos sus problemas tratando de vivir para el mundo y viviendo para Dios. Mas nosotros como cristianos, cuando somos tentados, el Espíritu Santo viene a nosotros para guiarnos y decirnos: eso no conviene, no hagas eso, no vayas por ese camino. Y si estoy en la perfecta voluntad de Dios, voy a tener perfecta paz de Dios para no traer vergüenza al nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo contesta esta pregunta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, hemos sido justificados por el conocimiento de Cristo. Jesús, hablando a Nicodemo, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Un miembro del Sanedrín, con seguridad, y vino para que no fuese reconocido de noche a Jesús para hablar con él. Jesús le dijo: haces todas estas cosas, tú debes haber sido enviado de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no es enviado por Dios. Y el Señor, en vez de hablar teología con él, habló de su salvación. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Necesitas nacer espiritualmente, y es lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros, trayendo esa convicción sobre nuestras vidas. Recuerdo cuando frente a ese televisor oí la predicación del Evangelio de los labios del pastor Chuck Smith. Solté ese rifle, me arrodillé delante de Dios, le pedí que me perdonara, me convertí a Él, le entregué mi vida y sentí su paz, su perdón, su amor. El día siguiente fui y encontré en una librería una Biblia bien grande y comencé a leerla, y el Señor abrió mis ojos, me libertó del pecado y me dio vida eterna y salvación junto a Él. Y en Romanos capítulo 6 nos está recordando nuestra conversión, verso 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y este es el mensaje y figura que nos da el bautismo. El bautismo, cuando somos consumidos en el agua y cuando emergemos del agua, esto simboliza el identificarnos 100% con la muerte de Cristo. Y el subir de las aguas, el identificarnos con su resurrección para vida nueva, al considerarnos y reconocernos muertos en Cristo. Él murió por nosotros, Él murió nuestra muerte. Con Cristo estamos juntamente crucificados, pero no solo nos identificamos en su muerte, sino también en su resurrección. Para vida nueva nos ha llamado el Señor. Así que como cristiano,
en el bautismo recuerdo mi conversión, cuando Cristo entró a mi vida, cuando juntamente con Él morí y juntamente con Él viví para vida eterna. Y si no piensas que el bautismo significa muerte, pídale a los que te bautizan que te sostengan allí bajo el agua unos minutos. De cierto moriremos. Pero cuando surgimos del agua, esto también nos representa la nueva vida en Cristo Jesús, porque Él nos ha dicho, he venido para que tengan vida y he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él ha venido a ser mi vida, mi todo en todo, mi Salvador, mi Dios, mi Señor. Y participo ahora de su resurrección. El bautismo me habla de ser sepultado y de volver a vivir en Cristo Jesús. Verso 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por nuestra conversión, del cual el bautismo es figura, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este es el propósito del Señor, traernos a Él para hacer vivir nuestra alma, para que caminemos en el Espíritu, para que no estemos ya más en condenación, porque en Cristo Jesús los que estamos en Él no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando partamos de acá, nuestro cuerpo irá al polvo, pero nuestro espíritu, nuestra alma, van al cielo con nuestro Dios. Al ser bautizado en el bautismo de arrepentimiento, cuando voy a las aguas y desciendo, recuerdo cuando Cristo entró a mi corazón, y cuando salgo de las aguas, esto me habla de la resurrección en mi Señor y Salvador Jesucristo, para vivir una vida perdonada, una vida agradable a Dios, una vida guiada por su Espíritu Santo. Verso 5 de Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, porque así como el pecado vino al mundo por un hombre, la vida y la justificación, la justicia y la verdad vinieron a todos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos en su sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, y como creemos en Él, somos justificados por fe, por la fe de Cristo. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de la bienaventuranza que tenemos como creyentes, que por creer en Cristo Jesús, nuestro único suficiente Salvador, nuestro único Salvador, nuestro Dios y Señor, dice en el verso 13, que no todos dormiremos, que no todos tenemos que morir, sino que seremos transformados. Verso 13 de 1 Tesalonicenses 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que ya partieron con el Señor están con Él y vendrán con el Señor, y nos encontraremos con Él en las nubes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado para la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué pasa con los que se quedan? Estos participarán de la tribulación y la gran tribulación, tendrán que aliarse con el anticristo.
y recibir su marca, pero habrá muchos que recibirán la marca del Señor porque se convertirán después de la partida de la iglesia a la presencia del Señor, pero tendrán que experimentar por 7 años los juicios más tremendos de Dios. Esto es lo que tú puedes leer en Apocalipsis 6 al 18. Mira cómo un simple virus tiene arrodillado al mundo, nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, pero como hijo de Dios puedo ser confortado sabiendo que el Señor sabe lo que está haciendo. Y qué mejor tiempo que este tiempo para que el Señor venga por su iglesia, porque nos ha hecho reflexionar en lo que verdaderamente tiene valor delante de Dios, lo eterno, lo de Él. Debo aprender a morir para vivir. Él mismo nos llama a Él claramente. En Mateo 16:24 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a mí mismo, niéguese a sí mismo. Esto es morir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque nosotros todos hemos experimentado lo que es morir en Cristo Jesús y somos verdaderamente creyentes en Él. Porque delante de mí está la vida y está la muerte. Vida si obedezco, muerte si desobedezco. Y el Señor me ha hecho un agente libre para tomar mis decisiones. No debo culpar a Dios por lo que hago. Sin la dirección de Dios, nosotros anduvimos fuera de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero el Señor con su gracia nos salvó y nos trajo a Él. Dice en el versículo 6 de Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ahí debe estar nuestra carne y quedar ahí, y asegurarnos de no bajar nuestra carne de la cruz para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos dicho sí a Cristo y no al pecado. A inmundicia no nos ha llamado Dios, sino a santidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bástenos ya el tiempo que vivimos en ignorancia, separados de Dios, bajo la potestad del príncipe del aire. En ese tiempo anduvimos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo los deseos de nuestra carne, nuestra voluntad y pensamientos, y éramos hijos de ira, como los demás, pero el Señor nos ha traído a Él para darnos vida. Con Él juntamente nos resucitó con Cristo Jesús y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es lo que el Señor nos comparte por su Espíritu aquí en el libro a los Romanos capítulo 6, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, murió una vez y volvió a vivir. La muerte no se enseñorea más de Él. Nosotros no necesitamos estar más bajo la esclavitud del pecado ni de la muerte, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Y por eso disfrutamos estas bendiciones que leemos en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Señor ha tocado nuestras vidas, nos ha dado oído para oír lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Y aunque estemos aquí en nuestras casas, estén ustedes, somos nuestra familia en Cristo. Somos familia en Cristo Jesús. Ustedes son nuestra familia. Y el Señor nos ha dado esta familia en Él para un día ser reunidos junto a Él y estar con Él por siempre, y que ni uno solo de nosotros faltemos. El Señor es capaz de guardarnos a todos sin que ni uno solo de nosotros perezca. Mi oración es que pronto volvamos a reunirnos y que haya un gran avivamiento en este mundo, reconociendo
cuánto el mundo se ha separado de Dios, sabiendo que Cristo dice en el verso 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Merecíamos muerte y nos ha dado vida eterna. Merecíamos condenación y nos ha traído en sus alas salvación. En Cristo estamos seguros. Nosotros considerémonos muertos al pecado. Algunos llevamos años y años en Cristo Jesús, y cuando Cristo entró a nuestras vidas morimos al mundo, al pecado, a la muerte, a las concupiscencias, y vivimos para el Señor. Y si nos amenazan que nos van a matar, podemos decirles: procedan, no puedo morir 2 veces, ya morí cuando le entregué mi vida a Cristo Jesús. Muertos al pecado, muertos a la carne, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios en Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, el que se entregó por mí, el que tomó mi lugar, el que pagó mi deuda, el que entregó su vida por mí. Considere una y otra vez, se nos habla de esto: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si Cristo está en nosotros y nosotros en Él, no tenemos por qué estar preocupados. Él es el amo y Señor de nuestras vidas. Nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros mismos, le pertenecen al Señor. No importa la edad que tengas, ahí juntos como familia, viendo y oyendo las Escrituras. La urgencia más importante es compartir la fe salvadora, la fe de Cristo, nuestra fe en Él, con otros que aún no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Deja que tu vida sea luz y sal en este mundo, para que seas una epístola que sea leída por ellos. Quizás tú seas la única Biblia que ellos leerán. Vive para la gloria de Dios cada día que Dios te da sobre esta tierra. Dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Al reconocer todo esto, lo único que nos mueve es esa gran gratitud y amor que el Señor entregó por nosotros, para que nosotros respondamos con tal gratitud y por sus misericordias presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es lo menos que podemos hacer por aquel que nos ha amado, nos ama y nos amará hasta el fin y por siempre. No nos dejemos transformar por este mundo ni conformar por este mundo, sino que el Señor sea quien nos transforme para vivir en una manera agradable, una vida que glorifique a Dios. No dejemos que el pecado destruya ya más nuestras vidas, porque ya no estamos en ignorancia. Dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que ya nos haya bastado el tiempo que anduvimos en ignorancia, en rebeldía, sin Dios y sin esperanza en este mundo, ajenos de Dios y de su palabra. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto es lo que constantemente se nos repite. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿A quién la hemos sometido? ¿Y qué hacemos con los miembros de nuestro cuerpo? ¿Los estamos usando para la gloria de Dios o para pecar contra Dios?
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley todos morimos, porque nos dimos cuenta de nuestra pecaminosidad, de cuán separados de Dios estábamos, de cuánto habíamos fallado. La ley solo trajo el mandamiento, pero no trajo el poder para ejecutar el mandamiento. Pero ahora estamos bajo la gracia, y la gracia nos dice: cree esto y vivirás, y nos pone el anhelo de hacerlo y el poder para hacerlo. Esto nos da el Señor por su beneplácito y benevolencia, por su buena voluntad. Y lo menos que debo hacer es someter mi cuerpo al Señor, presentando mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que lo menos que puedo hacer, entendiendo todo lo que mi Señor ha hecho por mí. Él siempre es el iniciador. Ahora contesto, respondiendo en amor y en agradecimiento, correspondiendo a su amor, a su sinceridad, lealtad, a su gran gracia. Y dice aquí también en el verso 13 nuevamente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino la gracia. En ninguna manera. No podemos seguir viviendo una vida hipócrita. No podemos seguir viviendo una vida desconectada de la teoría con la práctica. Esto es lo que ha ofendido y ha hecho tropezar a tantos: la hipocresía del religioso que dice creer en Dios, pero con sus hechos lo niega, porque no están viviendo vidas para glorificar a Dios. Solo son palabras, pero no hechos. Si el mundo verdaderamente fuese un mundo cristiano, este mundo sería diferente, muy diferente. Si hemos ofendido a alguien, debemos ir y pedirle perdón, porque nosotros no hemos actuado como verdaderos hijos de Dios. Si no nos perdonan, pues ellos tendrán que responder ante Dios, pero nosotros debemos perdonar aún a los que nos han ofendido. Y aunque no se hayan dado cuenta, podemos decirle: te perdono por haberme humillado y ofendido. Y lo hago en Cristo Jesús, y lo hago en el amor del Señor. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar, sino es un favor inmerecido, una gran gracia de Dios para acercarnos a Él en santidad y morar junto a Él. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si te entregas a Cristo y le obedeces, cosecharás vida, eternidad y gloria en su presencia. Si te entregas al pecado, del pecado segarás muerte, ruina y eterna separación de Dios, a densas tinieblas. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza, de doctrina a la cual fuisteis entregados. Vinieron a fe por el oír de la palabra de Dios. Dios abrió sus ojos, su entendimiento por medio de la predicación de la palabra, porque la fe es por el oír de Dios, de su palabra. Hemos echado mano de la vida eterna, hemos hecho vivir nuestra alma por creer en el Señor. Él nos ha salvado por su conocimiento. Hemos venido a Él para estar en su palabra. Ya no somos más esclavos del pecado. Siendo esclavos del pecado, el Señor murió para hacernos libres. Hemos sido salvos siendo esclavos. No nos esclavicemos otra vez. Hemos sido salvos siendo libres. No nos vendamos al pecado. Y si hemos sido salvos
siendo esclavos, procuremos nuestra libertad, y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. El Señor nos dice, y conoceréis mi palabra, y la verdad os hará libres. Él es la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor. Él es nuestra verdadera libertad. Y libertados del pecado vinisteis a ser miembros, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a Dios, así como fuisteis unos tremendos pecadores. Ahora, ¿por qué no ser unos tremendos y apasionados y santos hijos de Dios? Sed santos porque yo soy santo. Nos escribe de esto el apóstol Pedro desde el mismo libro de Levítico. El Señor nos llama a santidad. Sed santos porque yo soy santo. En el libro de Deuteronomio también encontramos que Dios es santo y anhela hijos santos y un pueblo santo para su gloria. Dice en el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Estábamos sin Cristo perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, porque el alma que pecare esa morirá, y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Anduvimos en una vida de desobediencia, de tinieblas, y nos avergonzamos de las cosas que hicimos en ignorancia, de cómo vivimos para nosotros mismos, cómo humillamos a tantas personas, cómo mentimos, cómo usamos nuestro cuerpo para pecar contra Dios. Pero cuando Dios nos iluminó por la predicación de su palabra y el evangelio de Dios alumbró nuestras vidas, nos avergonzamos de estas cosas, las confesamos a Dios, nos apartamos de nuestros pecados. Y recuerdo que este verso tocó tantísimo mi vida y lo sigue haciendo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue capaz de amarme cuando no había nada que amar en mí, y hoy me ama porque ve el sacrificio de su Hijo por mi vida, porque yo he creído en Él. He creído que Él es el Mesías, que ha sido enviado del Padre, que vino para morir mi muerte, para darme vida, para salvarme, para pagar mi deuda, para que ya no esté más separado de Dios, para tener vida eterna junto a Él, para recibir en su nombre vida eterna, perdón de mis pecados y herencia con Él en su gloria, y morar con Él no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él ha hecho por mí. Yo simplemente he venido a Él cuando Él me trajo por su Espíritu Santo para reunirme un día al pie de mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, mi Salvador eterno, mi Dios admirable, mi consejero, mi eterno Dios, y estar junto a Él con todos mis seres amados, que ni uno solo de ellos falte, de todos los que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y sé que en el cielo tengo inversiones hermosas, mis familiares, mis amigos, Alan Redpath, el pastor Chuck, el pastor Billy Graham, muchísimos más como él que ya han partido a su presencia, y estar con mi Dios y morando en su presencia y con mis amados, mi familia en la fe por siempre. Y dice aquí, también en la Escritura, en Romanos capítulo 6, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, en ignorancia, haciendo cosas que ni siquiera nos percatábamos que nos destruirían y nos llevaban a eterna perdición. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. No importa cuánto nos dio el mundo,
el mundo solo nos puede dar muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El Señor nos ha apartado para Él, para su gloria. Ha puesto sobre nosotros sus ojos, su amor y un estandarte. Somos una obra en reconstrucción bajo la administración y obra de Cristo Jesús. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y todo comienza cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esto es apenas el comienzo de las cosas más maravillosas que Dios ha preparado para todos los que le aman, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, oro en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Oro por todos aquellos que oyen tu palabra y la viven, que en este preciso momento, donde quiera que estén, tú sabes cuál es el estado de sus vidas, y para aquellos que aún no te conocen, que ellos puedan orar y recibir tu palabra, que puedan recibirte como Señor por fe en sus vidas. Los que quieran hacerlo, hagan esta oración. Amado Señor Jesucristo, por favor, perdóname de todos mis pecados que he hecho contra ti. Te pido que me perdones y me laves con tu preciosa sangre vertida en la cruz por mi perdón. Límpiame y perdóname, Señor. Creo en ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Lléname de tu Espíritu Santo. Guíame en tu verdad. Pon mi nombre en el libro de la vida del Cordero para salvación y vida eterna. En Cristo Jesús, mi Señor, te lo pido. Y Padre, también te pido por tu iglesia, que la protejas, la bendigas y la cuides y la proveas con tu gracia, poder, misericordia y amor. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Que el Señor os guarde, os bendiga, haga resplandecer sobre vosotros su rostro y tenga gracia, favor y misericordia de todos nosotros. Dios los bendiga a todos.